Bienvenidos a RIR, el podcast con más kilos del powerlifting. Y en esta ocasión tenemos a una personalidad millonaria del powerlifting. Y lo vamos a denominar de esa manera porque nos acompaña desde Chetumal. Y tenemos en esta ocasión a Luis Onofre, el presidente de la Federación Mexicana de Powerlifting. Entonces, pues vamos a estar platicando con él, ya saben, este podcast es medio también terapéutico para conocerlo cómo era de pequeño, cómo era de adolescente, cómo es ahora, pues en la parte adulta, pero pues también en la parte de, pues ya es papá, es presidente de la federación y es el primer presidente que va a tener un meganat de más de 10 días de competidores. Entonces, pues Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Digo, ya tenemos por ahí bastantitos tiempo cazándola, pero las agendas no se cuadraban, pero pues ya estamos por aquí y pues muy agradecidos contigo. Y pues que vamos a entrar en materia así calientito para preguntarte algo bien importante que yo considero que es muy importante. ¿Cómo te inicias en el powerlifting? Porque, pues, digo, la neta, Chetumal no es como un estado que tenga tantos atletas, o no antes. Ahorita creo que ya hay muchos más que los de antes, pero antes no había tantos atletas ahí en Chetumal. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo empiezas a involucrarte en todo este vicio del powerlifting? Y digo, vamos a ir platicando poquito a poquito. Entonces, Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, David, por la invitación. Me adelanto a ello. Te quiero agradecer mucho. La verdad es de que había bastante tiempo que estamos buscando esta entrevista. No habíamos coincidido por cuestión de agenda, pero agradezco mucho tu paciencia y el que abras el micrófono de tu audiencia en este podcast, que he seguido puntualmente, aunque no lo creas. He visto cada uno de los episodios que tienen que ver con powerlifting. Claro, Me claro. chuté el de Armando, me chuté el de Peltier, me chuté el de Chema, el de Will, el de Marco con el Brujo, me chuté todos, ¿no? Ajá. Entonces ahí, muy agradecido, eh, siempre con tan linda persona que eres, porque pues has tenido bastante paciencia y a veces y te lo comenté por llamada, te Sí, dije, sí, oye, no estoy grosero, es que a veces los tiempos son un poco apretados y ajustados, sobre claro. todo los que somos de provincia y vamos a Ciudad de México, es la locura. Sí, sí, Pero sí. vaya, y atendiendo un poquito tu pregunta, cómo me inicié en el powerlifting, cuando yo tenía en la época de los 20 años, empecé a entrenar fuerza, por ahí me topé algún otro gurú que estaba de moda en ese entonces, como Power Explosive, Ajá. los hermanos de Imparable. La verdad es que fue un proceso, pues, de aprendizaje, Ujú. y yo me inicio en unas competencias llaneras, llamémoslas así. Okey. Entonces, no me va tan bien, pero tampoco me va tan mal. Y posterior a ello, sigo entrenando con esos protocolos de fuerza Ujú. y me doy cuenta que aquí en Chetumal hay un gimnasio que entrena powerlifting, que no sé si recordarás tú a Hernán Sí. Herrera, Sí, sí, sí. el buen Hernán. Entonces, él tiene un acercamiento con la federación, en aquel tiempo la llevaba Gabriel Brujo, Ajá. y hacen una competencia a la cual yo asisto, que me va pésimo. Y es cuando yo digo, oye, si yo quiero practicar este deporte, pues tengo que venir a practicarlo con quienes saben de este deporte. Y Sí. es que me anoto en el gimnasio de Hernán y pues comienza la travesía como atleta. Ajá. No, qué bueno que haces esa connotación, que porque muchos, digo, muchos, o yo he escuchado y así de, ¿y quién es Luis Onofre? O sea, ¿hace cuánto llegó? ¿Hace qué hizo? ¿Qué no hizo? Y básicamente, o sea, es platicar y que todos te conozcan, no en la parte que tienes actualmente, que es muy importante, pero sí que conozcan. Por ahí yo estuve en Chetumal hace años en una competencia que, digo, no sé si lo ubicas, una chica que se llama Janine, que hizo en un Sí. gimnasio. No sé si tú estabas en esa competencia, llegaron los de Mérida con Michael, y yo estuve ahí, no sé si a ti te tocó ir a esa competencia. Bueno, yo he ido a todas las competencias que se hicieron aquí en Chetumal, bajo Ajá. la tutela de Hernán. Ah, ya. Entonces, muy seguramente nos topamos por ahí. Sí. No recuerdo en qué gimnasio ni en qué año habrá sido,
pero sí estuve muy activo como atleta en cada uno de los selectivos estatales. Ajá. Y yo comienzo a competir, a partir del Nacional de Ciudad de México 2018, Ah, okey. y a Okey, partir de okey. esos nacionales no he faltado a ninguno. Oh, no. Sí, 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 eso está muy chido, güey, o sea, porque al final luego nada más estamos como que intermitentes pues, la banda no se da cuenta de que, pues sí, realmente sí estamos ahí activos, ¿no? Y digo, oye, Luis, ¿tú desde chiquito hacías ejercicio, güey? O sea, ¿sí te gustaba el ejercicio? ¿Sí hacías ejercicio? ¿O decías: "No, no me late, yo no soy así, ese pedo, no me gusta"? ¿Cómo era ese show de Luis de chiquito? Pues, antes que nada, pues, realmente creo que antes de hacer deporte, Ajá. de niño, sí hubo a lo mejor algún interés por la interacción con los deportes. Lo que sí te puedo decir que yo de pequeño era muy participativo, siempre levantaba la mano para todas las actividades que se realizaban en mi escuela. Entonces, eh, a lo mejor hice un poquito de atletismo por allá en la primaria, que la cascarita de fútbol, Ujú, básquetbol, voleibol, lo que en escuela pública es el programa deportivo. ujú, Después de ahí, en meramente con el deporte, no. En primaria participé mucho en el coro del himno nacional. ujú, Ahí sí competí bastante, estuve 4 años en el coro, ganando competencias de zona y ese tipo de situaciones. Creo que siempre me gustó mucho lo cívico. En la secundaria, igual, lo que permitía el programa de deportes, ahí ajá, sí te puedo decir que tuve un acercamiento un poquito más cercano, porque quien en aquel entonces era nuestro mentor, ujú. de educación física en la secundaria era una persona muy obsesiva con el deporte y el saber enseñar el deporte. Entonces, practiqué basquetbol, voleibol, fútbol. En ninguno era bueno. Identifiqué ciertas dolencias. Okey. Entonces, como nunca tuve el acceso, porque en casa la situación era un tanto precaria, a academias particulares. Ya ves que Ajá. luego en secundaria, en primaria, de que te llevan a la academia de taekwondo, que Ah, terminas en la sí. academia de ballet. Yo siempre soñaba con que me llevaran a la academia de taekwondo, jamás sucedió. Jamás me llevaron a una academia de fútbol y lo entiendo porque eran otros tiempos, ¿no? En Ajá. casa no sobraba nada, pero sí había muchas cosas que le aprendí a mi mamá, quien es quien me Okey. crió. Sí, Entonces, sí. siempre fue muy disciplinada, muy correcta, Ajá, muy, ¿sabes? Entonces, de ahí en la secundaria hubo una disciplina de la cual yo me enamoré y todavía practiqué hace un par de años, que es ajá. banda de guerra. Oh, Yo ya. me enrolo en la banda de guerra, toda la secundaria, toda la prepa y parte de la universidad. Ajá, Y también como el powerlifting, ellos están congregados en federación, en asociaciones y también tienen nacionales. ajá, Entonces yo a los 14 años entro el selectivo estatal rumbo a un nacional que ajá, era en Saltillo y desde los 14 años me logro colar ahí en las dirigencias y me nombran comandante de la banda de guerra. ujú, Entonces, ese sí fue un momento que marcó mucho mi primera infancia. Ya era un preadolescente a los ah, 14 años, pero sí fue complicado, la verdad. ajá, Fue algo duro porque no me aceptaban. En ese selectivo había niños de secundaria, de preparatoria, de nivel superior, ajá. y pues tú hasta la idea de que un morrito de 14 años va a ser tu comandante y te va a estar dando órdenes y tú eres un güey de universidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí fue muy complicado, ¿no? Había resistencia a la autoridad, burlas, comentarios negativos, Ajá. y pues no les latía que yo anduviera al frente de la banda de guerra. Pero al final de ese proceso selectivo y la preparación, que fue muy ardua, muy dura, la banda de guerra hace un papel simbólicamente memorable, no Ah, queda como a mitad de posición de tabla para hacer su primer nacional, ajá. pero la sorpresa viene cuando anuncian el top 5 de comandantes porque se premia de manera individual. Oh, Y yo quedo dentro del top 5 de comandantes a nivel nacional con okey. 14 años, Sí, sí. y es cuando cambia todo. Oh, Y no porque necesariamente yo lo buscara, ajá. sino fue consistencia, persistencia, trabajo, no rajarme a pesar de pues, todo el hate que a veces me tiraban. Sí, sí. Em, y ahí entendí algo clave.
Entonces, que a veces no le tienes que caer bien a todos, que a veces Sí, el liderazgo lo vas a demostrar con trabajo, con precisión, con el hoy, el día a día. Y ese, pues, fue un punto de quiebre para mí. claro. Bueno, eso digo que nos mencionas es muy importante. Yo creo que para, pues, esta parte en la cual ya tú estás ahorita, digo, en la parte adulta, pero ¿qué decían tus papás? Digo, o sea, al final en ese, el que tú les llevaras ese reconocimiento, ese top 5 de los, de la banda de guerra, o sea, ¿hubo algo más allá con tus papás? ¿Cambiaron un poco la perspectiva de tal vez de que te decían, pues, ¿para qué vas a perder tu tiempo? ¿O para qué estás ahí? Si puedes, no sé, ayudarme aquí en la casa o en el trabajo, en hacer algo diferente. ¿Sí cambió esa perspectiva o? Un poquito antes, Ajá, en casa cambió la perspectiva, porque igual, como todos los papás, era como de: "Oye, ¿por qué vas a perder todas tus tardes en la banda de guerra si como no hay como un empleo de bandas de guerra?", ¿sabes? Entonces, ajá, lo ven más como una pérdida de tiempo, pero una realidad es de que te inculcan valores, y ujú, nosotros llevamos una formación militarizada. ujú, Toda la terminología, toda la ordenanza, eh, tenemos un manual de toques militares, un manual de uniformes y divisas, y todo es de la Secretaría de Defensa Nacional. ujú, Toda la formación es militarizada. Entonces yo ahí me la pasé muchísimos años, pero previo a ese nacional donde yo quedo top 5, mi mamá era muy reacia a que yo vaya a esa actividad porque le generaba un costo extra. claro, Entonces, sí, como de, sí, tal vez puedes ser muy bueno y tal vez eres el mejor de tu escuelita, pero mijo, esto sale muy caro y la neta es que, pues, ¿qué te va a dejar? ajá, Y además que yo ya empezaba como en esa edad un tanto complicada, que sí, es sí, cuando ya sí. la hormona se alborota, el tema del crecimiento. Entonces en casa era un caos y aunado a que yo llegaba a banda de guerra y pues no me jalaba con nadie, porque pues, a nadie le caía yo tan bien en ese momento Ajá, porque yo estaba bien morrillo y era de los más chiquitos, y yo con los únicos que me arropaban eran un grupo de instructores, que eran los mayores, ajá, porque yo era mando. Entonces, yo me juntaba con los mandos, pero no ajá, me podía juntar con los con la, pues, con la tropa, llamarlo así, ajá, ajá, pues, no me aceptaban. Entonces, en los momentos de descanso casi, casi andaba yo solillo por allá. ajá, Pero el punto de quiebre en casa fue cuando, el instructor general, el encargado del proyecto, habla con ella y le dice que, pues, ve ciertas cualidades en mí ajá. que pueden potencializar mi crecimiento y que apoyara esa parte, Sí, sí, apoyara la parte de que lo viera como una inversión, como parte de la educación de su hijo es líder, ajá, véalo de esa manera. Y pues te vuelvo a repetir, la verdad es que yo no buscaba, yo desconocía muchas cosas de ajá. cómo se calificaba, desconocía si había una competencia individual. Y entonces cuando anuncian el top 5 yo no me la creía, yo decía, ¿de verdad? O sea, ¿no se habrán confundido? Pero sí fue muy gratificante ya regresar, Ajá, porque eso también, a pesar de ser de tan corta edad, en el mundo de las bandas de guerra, somos comunidades muy pequeñas, así como powerlifting. En el mundo de ujú, las bandas de guerra igual era todo muy, muy como es la Federación Mexicana de Powerlifting. ujú, Entonces, ya que tú estés dentro del top es como de ya pesa tu nombre ujú, y ujú, comprometes muchísimo. Entonces ya empieza más carga sobre tus hombros de que, oye, ahora vas a un estatal o vas a una competencia menor, ujú. tienes que ganarla como comandante porque tú estás dentro del top 5 güey, o sea, nadie te puede ganar. Ajá, Entonces, ajá, empezaba ya un poquito más compleja la situación, pero sí en casa lubricó un poquito esa charla que tuvo el entrenador, el instructor con mi mamá y fue que ella pudo entender que había algo más allá. ujú, ujú. Okey. No, pues sí, qué bueno, digo, que al final tu mamá también entendió esa parte, ¿no? Que no nada más era un jueguito de escuela y que al final, pues, digo, de cierta forma te estuvo ahí apoyando. Y todo esto, o sea, viene a relucir o viene a tomar parte de tu vida también al momento de que empiezas a ver el powerlifting. O sea, me refiero ya no tanto como un competidor, sino la parte administrativa, porque, o sea, no vamos a dejar de mencionar, o sea, tú estuviste de presidente, fuiste el primer presidente de powerlifting ahí en Chetumal.
O sea, ¿cómo va de la mano tal vez esta disciplina que tenías de la banda de guerra y ahora transformarlo a una disciplina, pero en powerlifting, tanto como deportista, pero también como la parte administrativa? Porque, insisto, o sea, el powerlifting en Chetumal, o sea, no se veía por muchas personas, la verdad, o sea, digo, seamos bien sinceros, o sea, Chetumal había uno, dos, o sea, bien escasos, la verdad. ¿Cómo trasladas toda esta parte de la banda de guerra ahora al powerlifting? Pues fíjate que el tema aquí es en Quintana Roo, el primer Ajá, presidente fue justamente Hernán Herrera. ujú, Nosotros nos logramos constituir y organizar desde 2019. Nosotros ya éramos asociación civil. ajá, 2019 sí, para el Nacional de Jalisco, nosotros ya Jalisco, llevamos nuestra acta constitutiva, fuimos de los primeros estados ujú, en tener esa formalidad y fue por una persistencia mía, quizá casual, ujú, porque no, tampoco lo estaba buscando. Yo he estado igual muy metidillo en el tema de organizaciones civiles, de cuando aquí en Quintana Roo estuvo durísimo el PRI, ujú, yo formaba parte de las estructuras juveniles. Entonces, he hecho cierto trabajo de campo, trabajando en estructuras sociales, comunidades, redes de apoyo, y en ujú. unas redes de apoyo de cara a una estrategia electoral, alguien me contacta y me dice, oye, eso que haces, eso de levantar pesas, ¿no te interesa constituirte como asociación civil? Y yo dije, pues va, arre. Oh, Y entramos a un programa, ujú, aquí en Quintana Roo se apoya mucho eso. Entramos a un programa de subsidio y haz de cuenta que en ese tiempo, en 2019, 18, andaba el precio de todo ese show como en unos 15,000 pesos ujú. y a nosotros nos habrá salido como en 3,000 pesos. Oh, Entonces un fue un regalado. descuentazo. Sí, 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 prácticamente. Guau. Entonces, de esa manera se constituye y a pesar de que todo se manejó de este lado. Siempre yo fui muy respetuoso de los tiempos y yo Ujú, sabía que el presidente y el representante era Hernán, y Hernán quedó como presidente en el acta constitutiva. ujú, Eh, entonces, eso sí fue muy importante, mm, porque yo tenía, ahora que dices, todo se traslapa de la disciplina de la banda de guerra al tema de powerlifting, pues hay una realidad inquebrantable en la milicia, que es que para aprender a mandar tienes que aprender a recibir órdenes. sí, sí. Entonces, eso es lo padre de las estructuras jerárquicas militares, Ajá, porque toda esa estructura, todo es gobernanza, ahí nada falla, porque todo es una estructura lineal, ¿sí? ujú, Entonces, está bien padre todas esas estructuras, que de hecho hay mucho que se copia de la milicia para lo empresarial, que también tengo ahí un par de negocios. ujú, Y cómo se va trasladando todo el tema disciplinario a lo que es el powerlifting. ujú, Y a raíz de que hacemos esa formalidad con Quintana Roo, pues yo dejé trabajar en su momento a Hernán. ujú, Yo solo participaba como atleta. Le tocó la pandemia, una parte de la pandemia, la verdad, bien feo. ujú, Y de ahí estábamos creciendo, pero no como nos gustaría. Era como, se mantenía una base de 6, 8 atletas ajá, y éramos los mismos de siempre, los mismos de siempre, los ujú, mismos de siempre. Se iba uno, entraba otro, ujú, pero éramos 4 o 5 que solo íbamos a todos los nacionales. ujú, ujú, Entonces, a mí me entró la curiosidad y llegó un momento en mi vida de donde yo podía dedicarle más tiempo a las pasiones, ¿sí? ujú, Entonces llega un momento en el que pues ya no tienes que salir a perseguir la chuleta 8 horas, sí, pero pues ya lo trabajaste, ¿no? Entonces, ese momento medular para mi vida fue la pandemia. Generé bastantes estructuras empresariales ujú, que me permitieron, posterior a la pandemia, a partir de 2022, 2023, pues disfrutar un poquito más mis pasiones, dedicarle más tiempo al powerlifting. Y es cuando yo me doy cuenta y me involucro un poquitillo en el tema de la organización de eventos. ujú. Me involucro en la organización de eventos por decepción deportiva. Yo ya llevaba Ajá, aproximadamente de 2000, el nacional 2018, 2019, el ajá, nacional 2020, 3 nacionales, sí.
que no quedaba en podio. Ujú. Y los últimos 2 nacionales para mí fueron traumantes, porque yo quedaba en cuarto lugar. Ajá. Y No, hacía a 2.5 del tercero, o no te valieron tu último deadlift y con ese entrabas a bronce. no, Y era, ma. sí, y era muy, muy complejo. Estabas Eh, en 6-6, ¿no? en 6-6, En toda mi 6-6, vida sí. competí en 6-6. No, digo, eso está chido, digo, a veces esas categorías están medio peleadas, ¿eh? Sí, sí, muy demandantes. De hecho, mi primer nacional, ahí conocí a Gaby Jiménez. Ah, ya, ya, ya. Sí, él fue igual a las 6-6. De hecho, ni se ha de acordar, a veces lo platico Ajá. al buen Gaby. Le digo, güey, ¿te acuerdas cuando estabas estirando conmigo y te hicimos plática, güey? Me dice, no mames, no me acuerdo. Y yo, "Sí, sí, sí". Y él se llevó la categoría. Ajá. Ya era alguien con cierto peso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, a raíz de esas decepciones como atleta, yo dije, pues a lo mejor no soy tan bueno en lo deportivo, pero sí puedo Ujú, ser bueno en lo administrativo. ujú, ujú. Y como yo ya había desarrollado varios proyectos en la pandemia, que la pandemia fue como una cámara de tiempo. ¿Ya has visto Goku de Sí, Dragon Ball? ajá. La, la pandemia para mí en lo empresarial fue como una cámara de tiempo. Entonces, durante toda la pandemia, no hombre, nosotros cocinábamos y cocinábamos proyectos empresariales porque tuvimos 2, 3 golpes fuertes que nos capitalizaron muchísimo Ajá. y pudimos desarrollar muchos proyectos satelitales que se nutrían del central, pero nos hicieron crecer mucho en estructura, organización, administrativamente. Yo estudié una carrera empresarial, Ujú. pero esto fue así como un curso intensivo, una cámara del tiempo. Ajá. em, y entonces todo ese conocimiento yo lo llevé a muchos ámbitos de mi vida Ajá. y uno de ellos fue la organización de eventos. Okey. Me involucro un poquitillo, no tanto como quisiera, pero pues me gustó y yo Ujú, dije, oye, mira, puede funcionar esto. Desafortunadamente, pues te topas con pared porque pues en ese tiempo la responsabilidad la traía otra persona ujú, y no conjugaban nuestras visiones. Y yo preferí respetar que imponerme ujú, y solo lo que hice fue, pues entonces voy a formar mi club en estructura de deporte federado. ujú. Pues un club puede ser de cierta manera autónomo y no depende de una estructura, solo hay que Sí. agremiarlo. Dije, voy a formar mi club. Lo platiqué con en aquel entonces mi novia, Mariana, Ujú. y afortunadamente nos fue bien, tuvimos muy buen recibimiento, pudimos ahí colarnos como la humedad en la comisión de mi estado. Ajá. Me ofrece entrenar en el centro de alto rendimiento Ujú. y me voy ahí con los chicos del selectivo estatal, que éramos como 5, y empieza la batalla de generar activos, Ujú. generar semillas, gente que le interese el powerlifting como deporte Sí. competitivo, ¿sí? Deja Okey. tú lo recreativo a lo mejor sería una segunda etapa. Ujú. Entonces a nosotros nos surgía tener competidores en nuestras competencias porque era muy decepcionante pararte en el estatal selectivo de Quintana Roo y competir contra solo 8 personas de muchas categorías, Sí. Sí, sí, una sí. mujer o 2 mujeres. Ajá. Y dices, ¿dónde está la sustancia, no? Y pues a partir de 2023 hacemos por allá un poquito de ruido con el tema del club y pues tocaba asamblea electiva, igual me propongo, quedo electo como el segundo presidente Ujú. y empiezo a trabajar. Y ahora sí, yo me puse eh, una frase en la cabeza, era como que si antes te quejabas porque había como que un tope, ahorita pues Ajá. nadie te detiene, güey, la responsabilidad es tuya. Sí, sí. Y me armé de un equipo de trabajo, eso sí lo tengo que recalcar muchísimo. El Ujú, consejo directivo que a mí me colaboró en Quintana Roo fue medular, ¿sí? ujú, Éramos 8 personas, todos colaborábamos en lo que la medida de nuestras posibilidades nos los brindaba, unos más, otros menos, pero todos estábamos en conjunto colaborando para una misma finalidad. ujú. Y entonces pusimos una meta grande. Dijimos, oye,
hablando de competencias, ¿cómo te imaginas que sería la competencia de tus sueños? Descríbela. Anotamos, tomamos nota. Hicimos el primer torneo de novatos. eh, Honestamente, Quintana Roo estábamos en pañales en temas de competencia. Ujú. Todo era muy llanero. No manejábamos ni sistemas, ni computadoras. Todo era por escrito a hoja de Con papel. hojas, ¿sabes? Sí. La gente se inscribía en enero día. Un show, la verdad. Esto. Entonces, sí marcamos un antes y un después, muy, muy simbólico. El Ujú, evento, ahí está el video en la página de la Asociación Quintanarroense, un video muy bonito que nos hicieron un highlight y pues nada, o sea, a partir de eso empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. eh, y fueron 2 años de completa locura. ujú, Hicimos un regional y llevamos el powerlifting a Cancún. Y empezamos con los municipales en la zona norte, dividimos la zona de Quintana Roo norte y sur, empezamos a generar semilleros en ambas partes. No nos quisimos quedar con todo en Chetumal. ujú. Y yo dije, oye, esto tiene que ser más estratégico, tenemos que pensar a futuro. Chetumal tiene 130,000 habitantes, pero Cancún tiene más de 2 millones. Ah, Entonces, cuando Cancún explote en Quintana Roo, va a ajá, ser la locura. sí. Entonces, ya está empezando a generar, ¿sí? Una constancia de atletas, una constancia técnica. Eh, Evidentemente, a lo mejor pensando a futuro, Ujú, pues va a ser ahí la meca del Power en Quintana Roo. sí. Y por cuestión de números, es probabilidad y estadística, eso seríamos unos tontos de no verlo. Entonces, Ujú, justamente por eso se trabajó sistemáticamente en Quintana Roo y pues tuvimos muchísimas cosas positivas en esos 2 años de trabajo que estuve al frente de Quintana Roo. ujú. Oye Luis, pero, o sea, está súper chido que todo lo que nos cuentas de cómo fue formando, y digo, al final es un orden que tú seguiste, o sea, digo, yo creo que esa parte de esa formación que tuviste dentro de la banda de guerra, o sea, te ayudó muchísimo para poder, no nada más, digo, en su momento en la banda de guerra, sino durante toda tu vida, porque al final pues llegaste y respetaste lo que estaba, ¿no? Hay muchos que llegan y quieren imponerse y decir, no, pues yo lo voy a hacer de esta manera y si quieres, ¿no? Y porque tú no estás haciendo nada o porque te falta tiempo, por lo que tú quieras, pero yo sí puedo, ¿no? Y también, Luis, o sea, ¿cómo va tu vida laboral? O sea, porque pues ahorita nos dices que estuviste y has peleado y has trabajado y has sido constante en el powerlifting, pero yo te voy a ser bien sincero, o sea, la mayoría de los que yo conozco, pues el powerlifting no les da de comer, güey. O sea, no les da para tener sueldos, o sea, y la mayoría de los que podemos, bueno, lo que hemos visto y los que he podido yo entrevistar, o sea, por ejemplo, Peltier tiene un negocio que le da para que pueda hacer cosas del powerlifting. Diego Ramírez del Estado de México tiene un empleo que le da para hacer cosas del powerlifting porque el powerlifting pues no vive. ¿Quién más? Michael de Mérida, lo mismo. Y yo creo que cada uno de los estados, personas que tienen como, pues una capacidad, si no empresarial, pero que tienen un sustento, un trabajo, pues de ahí jalan para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Tú cómo le haces en esa parte? O sea, porque, digo, y también aprovecho esa para felicitarte del nacimiento de tu baby. O sea, ¿cómo le haces para llevar todo esto? O sea, no manches. Pues mira, te vuelvo a repetir el tema de la pandemia. Yo, antes de la pandemia, yo monté un negocio desde 2014, Ujú. un negocio que ha ido evolucionando con el tiempo. Ya pasamos la estadística de mortandad de las pymes. Sí, entonces fue un negocio que fue evolucionando con el tiempo. Me di de topes, me vi andando en la calle caminando porque no tenía ni para un pasaje y Ajá, era de o pago el taxi o me compro un refresco para pasar la sed de andar caminando. Pero todo es una consecuencia de todo, es como una bolita de nieve. ajá. Y tampoco quiero romantizar, porque luego todo mundo es de, ay, el esfuerzo y la constancia y el que más se esfuerza es el que se lleva el premio más grande. Nada, no es cierto. O sea, el Ujú. contexto
el contexto lo es todo. Yo, a pesar de que no vengo de una familia posicionada financieramente ni políticamente, eh, mi mamá me ha apoyado muchísimo. Mi mamá Ujú, es una persona que, en base a sus ahorros, ella es empleada de gobierno, pero siempre ha confiado en los proyectos que yo desarrollo. ujú, Entonces, cuando me ha tocado agradecerle, siempre se lo digo, le digo: "Mira, siempre me felicita, es muy linda". ajá, Entonces, ahora tuve un recibimiento ahí municipal y me mandó un mensaje para felicitarme, y yo le respondí con de que, pues, todo el éxito que yo pueda o no pueda tener también tiene que ver con la historia de la gente que me crió. ujú, Entonces, yo soy muy agradecido con mi linaje. ujú, Entonces, le digo, pues, toda la constancia y disciplina ha sido gracias a todo lo que yo vi en casa. ujú, No fue fácil, pero ahora entiendo que son esas cosas y esas acciones, esas circunstancias que a veces uno de chiquillo dices: "Ay, ¿por qué me tocó vivir esto a mí?". Y sí, luego cuando vas, desarrollando cosas, ya de adulto, proyectos ya de adulto, eh, no, dices: "Oye, sí funciona, sí sirvió". Pero volviendo a la pregunta medular, yo subsisto por los negocios que tengo, ajá, entonces ya no necesito estar 24/7 operando los negocios, porque yo tengo un negocio de limpieza de tapicerías, ajá. está bien. Ahí cuando vengas a Chetumal te voy a enseñar a lavar colchones. Okey, sí, sí, jalo, Está jalo. padrísimo. Y a mí me gustaba, a mí me gustaba. De hecho, yo operaba ese negocio. Yo Ajá. andaba cuando empecé, en una motito, con la aspiradora, la máquina No atrás, más. el remolquito, así asoleado, y me gustaba. Pero yo Ajá, entendí que lo que a mí realmente me gustaba era interactuar con la gente. okey, A mí me gustaba interactuar con la gente, no propiamente el proceso técnico de la limpieza y todo el show, porque tienen sus bemoles. ajá, Entonces, ese negocio iba bien antes de la pandemia, y te digo bien como para un autoempleo, para alguien okey, que solo busca mantenerse él solo mediante una actividad. ujú, Pero el desarrollo del proyecto se potencializó cuando entra la pandemia y monto un negocio con otra persona, y a raíz de muchas conexiones logramos lo que empresas grandes no lograron, que es ujú, tener toda la estabilidad jurídica de los permisos que tenías que tener para operar en la pandemia. ujú, Nos hizo hacernos de mucho capital, porque teníamos socios que les interesaba invertir en nuestro negocio, ujú, pero que no tenían ni el tiempo ni la base jurídica que nosotros ya traíamos. okey, Y todo lo que yo iba aprendiendo, porque yo vi un poco de administración, vi un poco de ventas de la empresa, pero yo me enfocaba más a dirigir las operaciones de la empresa, o sea, el día a día. ajá, Eh, Andábamos viajando mucho. Yo en pandemia viajé muchísimo. Viajé toda la península de Yucatán, ujú, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Carrillo Puerto, Mérida, Escárcega, Campeche, Ciudad del Carmen. Todo por ahí anduvimos. ujú, Y todo lo que yo aprendía, que te digo que fue una cámara del tiempo, se lo iba inyectando a mi empresa, a la que ujú, era solo mía, que se llama Pulcro. ujú, Eh, y cuando, te digo, como a finales de 2022, a principios de 2023, que yo liquido mi parte con la empresa grande, ujú, yo me voy bien tranquilo a Pulcro, y cuando empiezo a hacer cuentas, digo: si aquí gano lo que antes ganaba, dije: ajá, pues a toda máquina, aquí ajá, me quedo. Y, y aunado a eso, otras cosillas por ahí que tenemos, otros ingresos y cuestiones, ajá. sí, Entonces, pues es que me permite vivir tranquilamente ajá, y muy cotorreado el asunto, sí, sí, porque definitivamente el powerlifting en México hoy no es un negocio, no es algo por lo cual puedas vivir ajá, si no te dedicas 100% a ello. Porque también entreno gente, también soy entrenador, no tengo más, una academia, ajá, tenemos un gimnasio, pero todo lo que tiene que ver con powerlifting, te va a hacer como el meme, ajá, hablando en términos de dinero, no hay dinero. no hay Entonces, dinero. no, todo es, por ejemplo, el gimnasio que tenemos Ajá, está en punto de equilibrio.
No Sí. ganamos ni perdemos, pero está más, casi orientada a la balanza pérdida Ajá, que realmente una ganancia. ya. Entonces, eso es lo que me permite a mí dedicarle mucho tiempo a la Ujú, parte operativa hoy en día, porque cuando me ha tocado platicar de esto, se los digo a todos. Yo entiendo las administraciones pasadas, porque si yo tuviera un trabajo de oficina de 8 a 4, ujú. la federación seguiría exactamente igual. O Sí, sea, sí. pero a este lado se le dedica horas, 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 eh, que en estos casi un año que te llevamos en la administración, Ujú, pues ha sido bastante congratulante cuando después de todo lo que va sembrando en reuniones virtuales, en acuerdos, en sesiones de consejo, sesiones de asamblea, y cuando tú dices, wow, miras atrás y ves la estructura que ya se está organizando, ujú. no, es una satisfacción completamente indescriptible. Sí, sí, realmente, o sea, es algo que no se puede, yo creo que escribir, porque la verdad, el esfuerzo que se ha realizado, digo, todo el esfuerzo durante toda la época del powerlifting que lleva más de 15 años dentro de México, o sea, se valora, o sea, la verdad se valora porque digo, con o sin herramientas se avanzó, hasta ahorita existe el powerlifting en México, ya está federado, está habiendo muchos cambios, digo, la verdad está muy, muy chido que se vayan presentando todas estas nuevas propuestas y estas nuevas cosas que se van realizando. Pero en medio de todo eso, Onofre, ¿cómo tú ves, digo, cómo tú recibiste o con qué ojos tú recibiste la federación? Porque, o sea, fue el año pasado en Mazatlán donde tú te haces ya presidente de la federación. O sea, ¿cómo tú lo ves en esa, o haciendo una radiografía de hace un año, de decir, güey, me estás dando un coche sin puertas, no trae dos llantas, pero yo y todo el círculo con el cual voy a estar, vamos a tratar de ponerle las llantas, de ponerle las puertas, de llegar a cambiar el bochito por otro auto que esté mejor. ¿Cuáles fueron las perspectivas de Onofre en ese momento y con la que tú llegaste con tu mesa directiva a decirle, ¿saben qué, señores? Traemos este bochito así, pero queremos terminar así o objetivos a un año, 2, 3 años. ¿Cómo es ese proceso que tiene Onofre, o sea, principalmente Onofre, y posteriormente ya como la parte de presidente de la federación? Pues mira, todo esto de llegar al consejo directivo, yo siempre, fíjate que hay algo que es muy real, el tema de cuando tú te propones algo, no suceden las cosas mágicamente, sino Ujú. simplemente es programación neurolingüística. Entonces, yo bromeaba mucho con mi consejo directivo de Quintana Roo y siempre les decía, va a cambiar cuando yo esté en el consejo directivo. Ni siquiera Ok, pensaba yo en el tema de presidir el consejo directivo, porque ajá, nosotros conocíamos la estructura federada y yo decía, es que ahí se toman las decisiones que luego bajan y repercuten en toda la comunidad. sí, Yo quiero estar dentro del consejo directivo para que todas las ideas que estas que traemos bien locas y queremos cambiar el mundo, ajá, entonces se analicen, se evalúen y se aprueben o se baten en el consejo directivo, pero por lo menos estar ahí, hacer ruido ujú, y decirles, oigan, hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, justo a raíz de esa propuesta interna como persona, decir, oigan, yo sí tengo la intención, tengo la inquietud de estar allá. ujú, eh, Siempre fui muy, y también esto se lo aprendí igual, lo aprendí mucho en casa. En casa, a partir de como unos 20 años para acá, mi mamá es cristiana y mi ajá, mamá siempre me decía una frase que como me taladraba y luego cuando yo era yo era universitario, no me gustaba esa frase, pero hoy la entiendo, la comprendo y me agrada. Mi ajá, mamá siempre me decía, Luis, tienes que obedecer porque las autoridades las pone Dios. ajá. Y yo, y yo le decía a mi mamá, eso nada que ver. Sí, sí. Pero eso te enseña de que
el líder está por algo o Sí. para algo. Entonces, tú tienes que respetar las decisiones que toma y con el tema del expresidente, yo siempre fui muy respetuoso. Ujú, Siempre, y cuando yo tenía una duda, oye, ¿qué pasó con esto? Por qué está aquí? O qué ujú, está pasando? Y él siempre me daba como que, eh, siempre me aclaraba las dudas que yo tenía. Y es por eso que había un entendimiento, si bien no de línea directa, ujú, donde fuéramos cómplices o confidentes, ujú, pero sí había un entendimiento federativo, de decir, ujú. yo soy asociación estatal y no puedo hacer lo que se me hinchen, ¿sí? Sí, sí, sí. O no me puedo comportar yo como un virrey, ¿sí? En mi comunidad Sí, y claro. solo le pago el impuesto al rey y él me deja hacer mi desorden aquí en el estado. Entonces eso va más allá de, Ujú, pero el punto de quiebre llegó cuando yo me hago presidente. Tenemos muy buena relación con la Comisión del Deporte de Quintana Roo y nos obsequian un curso de capacitación de deporte federado en ujú. asociaciones deportivas, donde te enseñan la parte jurídica muy importante, Ajá. la parte administrativa, la parte de marketing, la parte de desarrollo de proyectos, la parte de formación de promotores deportivos. O sea, fue un diplomado como de 6 meses. Nosotros lo único que tuvimos que invertir es viajar todos los fines de semana a Cancún, que está como Ujú, a 5 horas de aquí. Pero nosotros, como había esa hambre ujú, de conocer para cambiar y para ujú, trascender, lo aceptamos gustosos. Entonces, ese curso, ese diplomado lo tomó Joshua Boites, lo tomó Mariana y lo tomé yo. Y íbamos, discutíamos, aprendíamos. Y el punto medular también, un punto de quiebre importante, fue cuando nos dieron la primera clase, que esa la recuerdo con mucho cariño, el maestro de Torres, Memo Torres de Jalisco. De hecho, ya tuvo una clase con los presidentes de estatales de powerlifting en diciembre. ajá, Bajamos un mini curso de deporte federado con él, que es abogado deportivo. Es no, una eminencia el señor. ujú, Y entonces cuando empezamos a hablar de qué es deporte federado, cómo se come, cómo se traduce el trabajo, y empezó con preguntas tan básicas, pero que la gente de nuestra comunidad no sabe responder. ujú, Y yo recuerdo que me decía, la pregunta que abrió su ponencia fue, ¿quién decide qué atletas van a las Olimpiadas? ujú. Y pues todo el mundo decía, no, pues CONADE, ¿no? No, CONADE, 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 CONADE. Y dicen, no, lo deciden las federaciones deportivas nacionales. Somos deporte privado, Ujú, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo a nosotros nos cambió la visión, pero sobre todo, hilando un poco con la idea anterior, ujú, de la pregunta anterior, cuando dices, es que del powerlifting no se puede vivir. Chas, cachetada, sí se puede vivir y hay una forma para hacerlo, ¿sí? Que ujú, es estructura de gobernanza. Y ujú. cuando este caballero nos muestra sus estados financieros de su asociación estatal, yo me fui para atrás y dijo, Okey, estos millones, fíjate, millones de ajá. pesos que entran anuales a la asociación estatal son solo por avalar carreras. O sea, No, y yo dije, wow, yo quiero de esto, sí, yo sí, quiero eso, ¿cómo lo hago en Quintana Roo? Y fue que redoblamos esfuerzos, empezamos a trabajar y a ser más inquietos, a buscar maneras de bajar recursos. Y empezamos a ver muchos topes ajá, en cuanto a ejecución. Y yo dije, no, yo tengo que estar en el consejo directivo. Y pues revisando un poquito la historia, cuando yo me entero que la siguiente asamblea, ujú, esa asamblea ejecutiva, yo dije, moles, este es el momento para colarme por allá al consejo directivo, no sé cómo yo lo iba a hacer, ajá. pero yo necesitaba estar en el consejo directivo y me iba a meter así como la humedad en una casa, pero desafortunadamente ya casi toda la comunidad lo sabe, ¿no? Entonces nos quedamos sin presidente durante 4 o 5 meses, Sí, quedamos como una federación acéfala, por ahí entró el vicepresidente en funciones. Y cuando yo me entero de esto dije, mocos, ¿y ahora qué va a pasar? Y nadie sabía nada, eran ujú, muy herméticos y yo, sopas, ¿ahora qué va a pasar? ujú. Ujú.
Y yo solo tenía algo en claro, que esa oportunidad tenía que aprovechar. Ujú, Y pues decido hacer un proyecto, hice un plan de trabajo, me jalo a la gente y le digo, vamos a inscribir una planilla. ajá, Me apoyan, me dan el visto bueno, recolectamos todo el papeleo, bla, 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 y ujú, pues ya la asamblea decidió y quedamos electos para este periodo. ujú, La verdad, con una alta expectativa, pero también con muchos problemas operativos, ujú. porque prácticamente, volviendo al ejemplo que tú diste al principio, nos dieron un auto sin gasolina. Entonces, y nos quedamos tirados en la comunidad donde no hay gasolinera. Sas. Entonces, Sí. este primer año ha sido de todo el consejo directivo, los presidentes, la comunidad, todos los que han confiado en el trabajo, de ir empujando ese carrito en la carretera buscando una gasolinera, Ujú, ¿sí? Entonces, este año para eso nos ha servido. Nosotros llegamos con un plan, pero nos encontramos muchas adolescencias ejecutivas, muchas adolescencias de estructura, y el problema medular en México no es la falta de talento. ujú. Talento hay. Sí, Lo que hace falta es sistematización. sí. Sí, de hecho, o sea, esa parte, qué bueno que lo mencionas porque al final, o sea, México es muy talentoso y si no es talentoso es creativo, porque digo, por ahí también hay un meme, ¿no? O sea, tráiganse al mexicano a la NASA porque ya hizo 1000 experimentos y 1000 cosas que pueden solucionar esto. O sea, yo creo que en México hay potencial de creatividad, potencial de muchas cosas, pero justo falta ese proceso, justo esos lineamientos que tú también mismo mencionas que no están o que no existían en su momento. Yo creo que eso hace falta y tú llegaste con esa, no voy a decir con esa bandera, pero sí llegaste con esa idea, con esa formación que tú ya has obtenido de, pues, tanto en la parte propia como en la parte que ha sido ya la parte deportiva. ¿Y cómo crees que digo, yo sé la respuesta, pero me gustaría ver tu percepción. ¿Cómo crees que lo ha recibido la comunidad en general? O sea, esa parte de decir, a ver amigos, a ver powerlifter de todo México, a ver presidentes de asociación, aquí vamos a entrarle y nos tenemos que enrolar a un proceso y ese proceso es A, B, C, D, Z. ¿Cómo ha sido esa percepción tuya y cómo lo has enfrentado o confrontado en algunos estados? Yo creo que te ha sucedido. ¿Cómo lo has hecho, Luis? Pues mira, realmente el tema es sumamente complejo. ¿Cómo lo ha recibido la comunidad? No con buenos ojos. El problema, te digo, es un problema de sistema Ujú, y había que, aquí ya no era, te voy a poner un ejemplo, aquí ya no era como de, oigan, vamos a subirnos todos a la canoa, ujú, ¿sí? Y remar, ¿sí? No, ya tengo a los remadores y vamos a remar. No, el problema ujú. de la federación era que ni siquiera tenemos canoa. Entonces, ahora estamos construyendo la canoa, después vamos a seleccionar a nuestros mejores remadores, treparlos a la canoa y ahora sí, vamos a tal punto. Ujú, Ahora sí, a remar, a remar, a remar. Entonces, sí, claro, yo llegué con una alta expectativa, ujú, esperando recibir. Y ese ejemplo se lo pongo a todos, cuando me felicitaban: "Oh, presidente, muchas felicidades. Usted sabíamos, confiábamos en que usted iba a quedar, sí, y en sí, usted está puesto el futuro del powerlifting". Yo le decía: "¿Ustedes creen que me están dando un ramo de flores, como FEMEPO, pero realmente me están dando un panal de abejas para que yo lo abrace y me salga corriendo con todas las avispas picando?". sí, Y te digo, el tema es muy delicado ujú, porque la gente que está en nuestro ecosistema tomando decisiones en los estados, ¿sí? Muchos de ellos desconocen cómo funciona el sistema de deporte federado. ujú, Entonces, si tú no sabes cómo hacerlo, ¿sí? Entonces,
¿cómo sabe la federación que lo estás haciendo bien? Ujú. Entonces tuvimos que crear todo, ¿sí? Entonces, hoy en día se está creando una estructura de gobernanza donde si yo soy bien fatídico y Ajá. le digo a todo mundo, si yo mañana amanezco muerto, la federación tiene que seguir funcionando. Sí, sí. La federación tiene que seguir funcionando. Entonces, es justamente el crear sistemas, pero el crear sistemas es igual a aplicar orden y gobernanza. Ujú. Ujú. No a todos les gusta el orden, Sí, porque no. el orden es un regalo de 2 vías que requiere compromiso. Ujú. Entonces, cuando tú a alguien le pides compromiso y nunca le has pedido compromiso, entonces ese alguien va a respingar y va a decir: "Este brother Sí. está loco", ¿sí? Entonces, sí hemos recibido muchos comentarios negativos y no es que propiamente me los hagan a mí. La comunidad de powerlifting es igual, es como muy pequeña, a su vez, que vamos creciendo, pero todavía somos una comunidad pequeña y a mí me llega todo, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, también me llega todo y mira qué están diciendo de esta decisión, y mira qué dice, qué opina tal persona, y mira que esto, mira que lo otro. Entonces aquí tenemos varios actores, que una son los asambleístas, que son los representantes estatales, el consejo directivo, ¿sí? Ujú. Y la comunidad, que la comunidad la hacemos todos, pero la comunidad en sí somos los atletas, los entrenadores, cuerpo médico, padres de familia, todos somos la comunidad y Ujú. todos integrados en una misma ollita somos la FEMEP. Ujú. Entonces, habría que primero hacer entender a todos que eso somos, porque siempre dicen la FEMEPO y ven para arriba y señalan solo al presidente. Sí. No, espérate, la FEMEPO somos todos, la Ujú. FEMEPO somos todos. Cuidado, ¿eh? Entonces, no ha sido bien recibido algunas decisiones. Unas han sido muy comentadas, unas muy funadas en redes Ujú. sociales. Sí ha sido un proceso durísimo, esa es la parte, soy humano, sí, ha sido un proceso durísimo. A veces yo me hago al muy fuerte para que estas cosas no laceren tu integridad Ujú. psicológica. Mi esposa es psicóloga, eh, y yo a veces veo que ella está preocupada o la gente que tú quieres, la gente muy cercana a ti, tu familia dice, oye, ¿y si mejor ya lo dejas? O sea, porque ve esto, o sea, Sí, lo haces para que se beneficien todos, pero no les parece. sí. Y voy a remitirme a los primeros minutos de esta entrevista, Ajá. donde yo aprendí, cuando fui comandante, a mí no me quería nadie. Ajá. Y a mí no me interesa en este momento ser el presidente más querido. Ujú. ¿Sí? No. A mí me interesa dejar a la FEMEPO funcionando, ¿sí? Ujú. Con trabajo. A mí me interesa que las cosas sean como deben de ser. Ujú. Entonces, tú hablaste hace rato de lo inventivos o creativos que podemos ser los mexicanos, Ujú. ¿sí? Pero ¿sabes por qué somos inventivos y creativos y hacemos mexicanadas? Porque el sistema falla, Ujú. ¿sí? Entonces, si a mí mi empleador no me da una perica de presión para que yo pueda trabajar, pues muy seguramente a una llave española le voy a meter una corcholata o voy a empezar a hacer Sí, creatividades. sí, Y es sí. justamente lo que estamos tratando de integrar en Ujú. el ecosistema FEMEPO, darle las herramientas a la gente para que pueda trabajar bien. Y eso sí, una vez que ya tengas las herramientas, ya te dimos sistemas, ya te dimos procesos, ya te dimos capacitaciones, ya te dimos patrocinadores, ya te dimos certeza jurídica, ya te dimos reconocimiento institucional público. Ujú. Entonces, ahora sí, no me puedes salir a decir de que no se pueden hacer las cosas. Ujú. Y afortunadamente o desafortunadamente, yo todo eso ya lo pasé en Quintana Roo. Ujú. Y Sí. entonces es cuando a mí nadie me puede venir a decir: "Oye, es que eso no se puede hacer". Sí, sí se puede hacer. Sí. Y mucha gente cree que a mí la alianza institucional
que yo tengo con gobierno del estado y con mi estado, Ujú. piensan que nació de la nada, que no sé, que a lo mejor yo soy un rich kid y Ándale. llegué, y papá dijo: "Oigan, atiéndame a mi hijo". Ajá. Para nada. Créanme, yo estuve en muchos eventos públicos y no me pelaban, y repetí evento hasta que conseguí una cita, llegué, me presenté, presenté mi plan de trabajo. Nadie en Quintana Roo sabía que era powerlifting, nadie. Hoy por hoy aparecemos en el discurso político, en Ujú, los informes de gobierno, ¿sí? Aparecemos en las estadísticas deportivas anuales. ujú, Entonces, eso habla de un trabajo que va creciendo poco a poco, pero va creciendo bien. Y yo igual le digo a los compañeros, digo, es que FEMEPO estaba creciendo como maleza. ujú, Entonces, sin estructura, sin gobernanza, ujú, sin sistema, sin nada. Entonces era como entrar a un monte bien crecido y tratar de que funcione, que hayan veredas, que hayan brechas. No, esto, la federación tiene que ser como un bonsai. Tú ujú, tienes que irlo guiando. Oye, ¿ahora para dónde vamos? Ya no funcionó esto. Objetivos medibles, ujú. cuantificables. Todo tiene que ser un sistema que se pueda administrar y un sistema que pueda ser entendible para con nuestros representantes. Y volviendo al punto medular, Ajá. eh, desafortunadamente, a mí me ha tocado ejercer la gobernanza, porque Sí. yo tengo el poder ejecutivo de la federación y eso no muchos lo entienden y me dicen, de seguro es una loquera del presidente. Y cuando yo me remito a los estatutos, dije, brother, los estatutos los aprobaron en 2017 cuando yo ni siquiera competía. Ajá. Entonces, eso es no entender procesos. Y yo solo ejecuto la gobernanza de la federación, Ujú, pero sí necesitamos eh, pues que cada vez la comunidad vaya arropando más esos sistemas de gobernanza, ujú, porque así funciona el deporte a nivel mundial. ujú. Entonces, sí podemos ser disruptivos, sí podemos ser pragmáticos en ciertos momentos, Sí. se presta para ello, pero también tenemos que tener una guía sólida y una estructura donde podamos construir la federación que todos nos merecemos. Sí. Sí, y eso justamente es muy importante, Luis, porque la neta, no todo, o sea, todos estamos en nuestra adolescencia, tal vez, que estábamos contra el sistema, contra nuestros papás, que no queríamos hacer las cosas, que le poníamos pero a esto, pero al otro, pero al final, o sea, justamente tú lo has dicho, conforme también vamos madurando, vamos creciendo, esa parte de decir, sí, debe de haber un orden, sí, tengo que hacer el primer paso, el segundo, el tercero, hasta poder llegar y conseguir algo, o sea, yo creo que eso es definitivamente en toda la vida, no nada más digo en la parte deportiva, sino en toda la vida, y yo creo que tú así lo experimentaste también, y muchos lo han experimentado de esa manera, yo lo experimenté así. En medio de esas locuras también que tiene o que te achacan de decir, es que el presidente así porque sus pantalones quiso hacerlo, viene algo bien importante que te quiero preguntar y cómo fue que llegaste y por qué llegaste a hacer esa propuesta de un meganat de más de 10 días, porque cuando todos escuchamos que se iba a hacer el NAT de corrido, todos dijimos, no ma, pero pues unos son juniors y que los juniors se vayan con los subjuniors y que sea en otro momento. ¿Cómo llegas a decir, vamos a hacer el meganat? Porque estamos muy cerca del meganat, un mes, más o menos un mes días, y yo creo que todavía muchos, a pesar que vamos a ir o van a estar ahí, siguen en su cabeza diciendo que fue una mala decisión. Fíjate que es la primera vez que lo escucho, Ajá, me imagino que te lo han platicado, pero la idea del meganacional tuvo un recibimiento muy positivo ajá, en la asamblea en la cual se eligió esa propuesta. De hecho, fue decisión unánime. ajá, Entonces, por eso es importante entender el sistema que maneja la federación. Es un sistema de representación no directa, ujú, pero quien tú eliges en tu estado es el que va a representar tus intereses. Entonces, cuando sale una idea del horno, que el horno se va a llamar consejo directivo, ujú, entonces sale una idea del horno y se pasa, no todas, pero las que sí conviene pasar a la asamblea,
entonces se pasa a la asamblea es la quien elige Ujú, si es adecuado o no es adecuado. Nosotros en el consejo directivo, perdón, recibimos propuestas. Tú como agremiado puedes mandar una propuesta. ujú, En la sesión de consejo se analizan, se pasan por un análisis concienzudo, se ven números y se ejecuta, ¿no? Ya una propuesta sólida, se cambian cosas, se cambian factores. Entonces nosotros recibimos esa propuesta, de hecho esa propuesta no es de mi autoría, tampoco ujú, me la quiero adjudicar. Entonces, recibimos la propuesta, le modificamos ciertas cositas para que sea más digerible ajá, y la idea era del 12 al 22 con un día intermedio de descanso, okey, ¿sí? Separando el Open y Master y luego sería el Junior y Subjunior. ajá, La idea medular de hacer un mega evento en este formato era que sea más atractivo. ujú, Uno, para el estado que va a operar el evento. En ujú, vez de operar 2 veces con un mes y medio consecutivo, operara solo uno, ¿sí? Que fuera más fácil para el estado sede ujú, negociar con las autoridades locales, ¿sí? Por temas de qué derrama económica deja este evento. Si somos más, podemos mejorar, podemos negociar mejores condiciones. ujú, Y número 3, igual significaba una mejor negociación con proveedores, okey, porque somos más, ¿sí? mm, Entonces, a todas luces, significaba un ahorro aproximadamente algo así como del 30%, oh, ujú, que para efectos de la federación es un súper respiro. Si ujú, tomamos en referencia, aquí voy a hacer una confesión financiera, si tomamos en referencia que aproximadamente en el mes de agosto, septiembre, la federación estaba en ceros, ¿sí? Entonces, yo no quiero regresar a los sí, tiempos de antes, donde el presidente tenía que empeñar su casa, ¿sí? sí, Tenía que empeñar su patrimonio para subsanar algo que luego ni siquiera la comunidad lo arropa, lo abriga. Nadie en su sano juicio, eso se lo puedes preguntar a mis presidentes estatales y representantes. Tienes varios amigos ahí. sí, ¿Y hay algún atleta que se haya acercado, algún padre de familia, de, oiga, ¿cómo quedó? Quedó endeudado. Ah, mire, ahí le van 500 varos para su gasolina, o tenga 200 pesitos para que se desayune. Le quedó muy bonito el evento. ajá, No, no, no hay nadie, tampoco lo estamos buscando. claro, Simplemente es hacer las cosas bien. Entonces, ujú, si un formato de esta magnitud representaba un ahorro sustancial de dinero, lo teníamos que ejecutar. Y como toda decisión en la federación es medible y cuantificable. ujú, No se va a quedar para siempre. Después de este evento se va a evaluar y se va a replantear. ujú, Oye, ¿funciona o funciona? ¿Qué cosas salieron mal? ¿Qué cosas se pueden prevenir? ¿Qué cosas se pueden mejorar? sí, ¿Continuamos con este formato o no continuamos? ujú, ¿Sí? Aquí todo lo que se está haciendo se va a medir. sí, Ujú. Y tampoco con esto quiero decir de que traigamos el hilo negro del powerlift. No, por supuesto. Y eso se los digo y lo he dicho en otras entrevistas. ujú, Eh, Sonofre no trae la solución de todo, ¿sí? Porque yo no soy un erudito, ni ajá, tampoco soy el hombre más sabio del mundo. Simplemente es que las cosas, si se hacen, se tienen que medir, si se toman en acuerdo en la asamblea, tiene un porqué. A todos los actores de la federación tienen que tomar su parte de responsabilidad. ujú, Entonces, regularmente, a quien siempre le cargan la mano es al presidente de la federación. Y es que no, ese presidente está loco. Entonces, yo les digo, fue igual como el caso muy sonado del curso de entrenadores. sí, sí, Ese sí, también fue, es que el presidente quiere pagar el parto de su hijo. Entonces, eso está recabando más dinero. Y yo, wow, ¿hasta dónde llega? sí, Ven muchas novelas, ¿sabes? sí, Entonces, y lo entiendo, somos humanos, todo lo dramatizamos, las redes sociales son emociones,
¿sí? sí. Pero nosotros, como sistema y como institución, no nos podemos permitir esas emociones y esos dramas. Nosotros solo tenemos que ser institucionales. Sí, correcto. Digo, al final esta parte de las decisiones, digo, lo has aclarado muy bien, no se toman unilateralmente, o sea, no es de que llegue el presidente y diga, se va a hacer esto y ya. Y lo voy a decir abiertamente, o sea, y todos lo conocemos, digo, me llevo muy bien con este Gabriel, con el brujo, pero en algún momento en los primeros años sí llegaba Gabriel y decía, se va a hacer esto y me vale, ¿no? O sea, y en su momento tal vez era válido porque no sabíamos, porque no teníamos el conocimiento, por lo que sea, ¿no? Digo, lo hemos platicado en la entrevista que también hicimos con él, o sea, lo decíamos y nos reíamos de ese momento en el que sí lo hacíamos, ¿no? Pero realmente toda esta estructura que estás llevando y todo este orden que se está poniendo es para el beneficio absoluto de toda la comunidad. Y en ese beneficio que vamos a estar teniendo, ¿qué sí nos puedes decir del NAT? Digo, ya se vieron por ahí algunas cosas, va a estar Exception, Chema, creo que del que va a estar haciendo la parte de las playeras. O sea, digo, en la entrevista que tuvimos también con Chema nos decía que iba a haber cosas, sorpresas. ¿Podemos saber algo de esas sorpresas que van a venir, de los patrocinadores que ya están? ¿Qué nos espera en este Meganats? O sea, ya de lo que ya hemos visto, pero ¿qué más hay si se puede saber, ¿no? O sea, también lo que no se puede saber, pues digo, lo esperaremos ese día, pero ¿qué más podemos tener de este Nat? Yo creo que lo que se puede aumentar, Ajá, o sea, hablando en una comparación de evento tras evento tras evento, por ejemplo, el tema técnico ya no lo ajá, podemos elevar más. O sea, el tema técnico ya está resuelto. ujú, Tenemos buenos jueces, estructuramos nuevamente el tema del jueceo, ujú, se instauró ya oficialmente la comisión técnica ujú, y hay un coordinador de entrenadores y hay un coordinador de jueces. Entonces, ya se empieza a trabajar sistemáticamente. Ya ujú. no se le carga la mano a una sola persona. Ya no es como de, ay, Diego, todo, y pobre Diego, ahí sufriendo, que tiene Él un montón de sería, obligaciones. perdón, Y digo, entonces, justamente, él sería el coordinador de los jueces, Diego Ramírez, del Estado de México, y de los coaches, ¿quién sería Armando? no, el coordinador de los jueces va a ser Joshua Boites. Ah, ok, Yo, ajá. Diego, le dije, ¿sabes qué, Diego? Necesitamos enfocarnos en el consejo directivo. Ah, ok, Diego tiene una cartera sumamente importante en el consejo directivo, que es el secretario general, sí, y entonces yo necesito un enfoque total a esa cuestión. ajá, Y la comisión técnica la preside Armando Gutiérrez, ok, sí. quien está doblando funciones porque es el head coach nacional. Sí, también. Ah, ok, ok. Entonces, ujú, cabe recalcar, y eso se lo quiero aclarar a todos, porque Ajá. por ahí alguien me hizo el comentario, dice, no manches, Onofre, dice, ¿por qué no se le apoya a los atletas? Si cuántos millones gastan. Y yo, espérate, ¿de qué millones me hablas? Pues del presupuesto anual. Y yo, Ah, brother, no, te prometo que no pasamos de lo que dices, pero ¿y lo que les da CONADE? Y yo, hazme la buena, por favor. sí, sí. No recibimos ni un peso público. Sí, no. Entonces, todo con lo que trabajamos es con lo que ingresamos de dinero en la federación, que es mediante afiliaciones Ujú, y mediante pues, el costo simbólico del evento, que ujú, ya no quisimos aumentarlo este año. El año pasado estuvo 50 pesos arriba de 1550. ajá, Este año estuvo 500, pero pues estás hablando de que van a tener un evento técnico al 100% de la ujú, capacidad que tiene la federación, comparado quizá con todas las federaciones que hay en México y que cobran muchísimo más de lo que está cobrando la FEMEPO, donde sí vamos a apretar mucho en este Meganás, es que la experiencia para la comunidad va a ser sumamente positiva, ujú, para el público, para los atletas, para los entrenadores, ¿sí? Eh, es un evento que queramos sentar un precedente de cómo se debe hacer un evento, ya no solo en la cuestión técnica, ujú, sino también en la cuestión de producción escénica, en ujú, la cuestión de experiencias para los usuarios, en ujú, la cuestión de
el enlace interinstitucional con las autoridades locales, Ujú, los patrocinadores. Entonces, es un evento que está trabajando un ecosistema de muchos factores. Entonces, por allá empieza la complejidad. ujú, Ya más, o sea, meterse al tema de que, ay, la operación del evento, no, simplemente es el evento más grande de la Federación Mexicana y está siendo tratado como eso, con ujú, ese nivel de importancia. Entonces, lo que sí yo les puedo asegurar es que va a ser un evento sumamente formal, ujú. sumamente profesional, donde pues no va a haber mucha cabida a la improvisación. Okey. Por eso necesitamos estar muy finos todas las partes involucradas. Sí, sí. Así que se ha estado trabajando desde mucho tiempo atrás. O sea, Ujú, esto no es como antes, de ujú, que decidiendo sedes de último momento, decidiendo, no sé, a lo mejor cuestiones un poquito más complejas a ujú. última hora. Y pues te adelanto, ya Sí. mañana se publica el lunes, uno de nuestros patrocinadores va a ser Electrolit. Okey, Entonces, se consiguió el patrocinio de Electrolit, ese se anuncia el día de mañana lunes, okey. y Electrolit va a estar encargado de rehidratar con su bebida isotónica a toda nuestra comunidad, Ujú, a los más de 800 atletas y a nuestro staff. Entonces van a estar dando algo así como 240 dosis rehidratantes al día, ujú. bastante significativo No, el sí. tema. Ya fue un acuerdo, pues como debe de ser, Sí, sí. con todo el tema jurídico resuelto, tema de imagen, Ujú, eh, bastante sabrosón. Y como este acuerdo, tenemos muchísimos ahora en la federación. Entonces lo que hicimos es sistematizar también el tema de patrocinios, ujú, porque ahora un patrocinio ya no es solo por el evento nacional. ujú, Lo que yo quiero es un acompañamiento durante todo el año fiscal. Entonces tú eres mi, mi patrocinador oficial o mi aliado comercial durante todo 2026. ujú, Y como tú beneficias a la federación, hacemos un acuerdo ganar-ganar y yo te voy a dar exposición durante 2026. Entonces, lejos de toda la paja que hay allá afuera, la Federación Mexicana de Powerlifting y toda su comunidad es un target muy, muy interesante para ujú, muchas marcas. Y eso nadie se había dado cuenta de eso, o si se habían dado cuenta, pues no lo trabajaban. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de estar tocando puertas ujú, y diciéndole a las grandes marcas, oigan, voltéense a ver aquí, aquí hay gente que es un mercado virgen, es un ujú, mercado que nadie ha explorado y tráiganse los acuerdos para este lado. Ya estamos colaborando muy de cerca con una marca y un gran amigo que vive del deporte, ujú, su marca lo dice todo. Ujú. Es una empresa que se dedica a empoderar federaciones, asociaciones, atletas, mediante los convenios de patrocinadores. ujú, Y justamente este evento meganacional es la punta de lanza para dar a conocer todo esto. ujú, Digo, en medida como vaya resultando, el formato de mega puede funcionar o no puede funcionar. O ujú, sea, esta es una puesta a prueba que no compromete la operación del evento. ¿Sí? ujú. Ahí a los que nos va a tocar evaluar es a quienes tomamos decisiones, decir, oigan, si estuvo bien cargada la operación, o sea, entonces Sí. necesitamos dar un pasito atrás, regresar quizá al formato anterior o Ujú, decir, oigan, pues ni se sintió, ¿cómo lo vieron? No, ujú, pues arre, el próximo que sea así. ujú, Entonces sí necesitamos como que toda la comunidad vea lo positivo. Es la primera vez también que van a tener un kit de atleta, ¿sí? ujú. Es la primera vez que no van a llegar y la playera en la cara. Sí, sí, se están tratando de cuidar muchos momentos del campeonato que Ajá, para mí son importantes. sí. Entonces, es la primera vez también que va a haber una cena de clausura Ujú, para premiar a los absolutos. Ya se le está dando la importancia que es debida, sí. ¿sí? Así seamos 50 que estemos en la cena, pero se va a hacer ese protocolo. Ujú. Igual, ahí te invitamos a que te quedes. Va, va, va.
Ahí para que la vamos a estar. documentes, porque los trofeos son unos trofeos preciosos, Ujú, se los va a hacer un artesano de aquí de la ciudad y están tallados en maderas preciosas ujú. de la comunidad, entonces va a estar muy padre el asunto. Em, pues muchos factores, ¿no? O sea, que todavía no puedo revelar Sí, sí. algunos acuerdos, em, porque van por tiempos Ujú. de aquí a que pero les aseguro que el evento va a estar a pedir de boca, o sea, yo no le veo fallas a la ejecución, honestamente. Ajá, Va a ser la primera vez que sale la inauguración. Yo no recuerdo inauguraciones en los nacionales, no sé si se hicieron, o se hacían. Yo nunca estuve presente en una. ajá. Y esta se va a hacer un día antes, el jueves por la tarde, en un monumento con Ujú. las autoridades locales, Okey. con todo el punch político y social que debe tener, porque estamos hablando de algo sumamente importante que se Ujú. nos ha olvidado a quienes hacemos eventos deportivos. Nosotros estamos haciendo la chamba, ¿sí? Sí. Nosotros como federación estamos haciendo la chamba, ¿sí? Que a lo mejor le correspondería a otra persona. Estamos promoviendo el deporte, Ujú. ¿sí? Estamos reactivando economías, estamos llevando gente, estamos haciendo turismo deportivo y estamos dejando una derrama económica en cada ciudad a la que llevamos eventos nacionales. Sí. Y eso no puede pasar desapercibido. Eso tiene que sentarse la autoridad local y reconocerlo de vuelta para con la federación. Ujú. Ujú. Y eso es lo que estamos buscando con estos eventos. Y tampoco es como de, ay, el Onofre quiere una posición política y esas cosas que luego se escuchan. Sí, No, sí. nosotros queremos hacer el trabajo, Sí. hacer el trabajo, solo eso. No, 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 pero la verdad, digo, se escucha que va a ser un Meganats, independientemente del volumen que sea, o sea, la organización, la frecuencia, todo lo que va a existir, o sea, suena que va a estar, o sea, a pedir de boca, como tú lo dices. Y pues digo, la verdad estaremos por allá, estaremos en varios días, en varios momentos, porque pues queremos ver que, o sea, darle visibilidad también a la comunidad de RIR, de Bonais, de cómo se está trabajando, porque muchos dicen, no, es que pues prometen mucho, dicen mucho y a la mera hora va a ser lo mismo. Yo te voy a ser bien honesto, lo voy a decir con mis palabras, como en otros podcasts lo he dicho. O sea, yo no le voy a cromar nada a nadie, ni en esta ocasión a ti, pero yo creo que tu idea y todo lo que estás trayendo es muy bueno y pienso que va a dar muchos resultados. Entonces, Luis, me gustaría que nos despidieras con alguna frase o con alguna idea que les podamos dejar a todos los lifters de México y los que nos alcancen a ver en otros países, porque también por ahí ya tenemos visualizaciones de América Latina y Estados Unidos. Entonces, déjanos con unas palabras. Digo, yo sé que también andas bien atorado con tu baby, con el Meganats y con tu empresa y con tus entrenos y con muchas cosas. Entonces, vamos a despedirlo con algo que tú nos quieras dejar, que podamos enmarcar y que pues obviamente pues sea para la parte de la comunidad de los lifters, Luis, por favor. Pues yo nada más quiero cerrar agradeciéndote, David, por la entrevista, invitarte también a que documenten todo el evento nacional, Ujú. que documenten la reacción de los atletas. Aquí hay algo importante que reconocer. Desafortunadamente en la federación tenemos un tiempo de vida muy corto en nuestra comunidad. Sí. Hablando, por ejemplo, de los nacionales Aguascalientes y Zacatecas en comparación con los de Mazatlán, Ujú. en la categoría junior y subjunior es donde hay mayor rotación de atletas Ujú. y aproximadamente solo repite un 30%. Entonces, el sesgo de lo que se hacía antes se olvida y se difumina en el Ujú. tiempo. Y quienes tenemos la responsabilidad histórica de documentar desde que hemos estado, somos los más viejos, los Open, los Master, Ujú. quienes podemos y tenemos la autoridad para llegar y señalar y decir, oigan, las cosas se están haciendo mejor que como se hacían antes. Ujú. Para muestras un botón, el Nacional de Mazatlán Open fue una cosa y el Mazatlán Junior y Subjunior fue otra cosa totalmente diferente. Sí. Entonces, ya el Nacional Junior y Subjunior estuvo parcialmente bajo mi tutela porque Ujú. tuve que respetar muchos acuerdos que ya se habían celebrado. Eso igual es importante mencionarlo porque Ujú. mucha gente dice, ay, es tan fácil llegar y no, es que
tenemos que ser institucionales. Ujú. La federación tiene mucho valor como federación, entonces tenemos que darle su lugar a los acuerdos que ya vinieron antes que nosotros estuviéramos. Sí. Así que les digo, para muestra un botón, yo no quiero tampoco darles expectativas elevadas, sino expectativas reales. Yo soy vendedor. Ujú. Yo en mi empresa me encargo del tema de las ventas y me toca bajar expectativas también. Ujú. Eso es una realidad y tenemos que hacerlo. Esperen un evento profesional, un evento como ya están acostumbrados y lleven y este evento va a ser muy enriquecedor en muchos ámbitos. Ojalá que se puedan quedar la mayor cantidad de días en Chetumal. Ujú. Tenemos muchas cosas que mostrar, tenemos guías turísticas, tenemos muchos lugares emblemáticos donde ustedes pueden conocer y que esta experiencia en Chetumal sea de lo más agradable. El campeonato en sí va a salir muy bueno, ya toda la parte técnica está cubierta. Ujú. Los anuncios que se vienen están fenomenales y quien no se inscriba en este evento se va a arrepentir de no haberlo hecho. Tenemos algo así como de preinscritos, más de 800 atletas, se nos fue un Ujú. poquito la mano, que no teníamos pensado, fue una falla del sistema a la hora de recibir inscripciones. Ajá. No sabíamos y ahí nos dimos cuenta de lo grandiosa que es la federación cuando todo se hace de manera positiva. Nos Ujú. pasó como los eventos de los conciertos. Todo el mundo estaba esperando el que se abrieran el registro de preinscripciones cuando anunciamos 49 lugares más Oye. y se inscribieron de sopetón y en el segundo uno hubo 90 No, y tuvimos que bajar la convocatoria porque si no, eso sí, capaz sí. llegaba a 1000 y eso es insostenible, al menos hoy en día. Ajá. Quizá en un futuro no muy lejano, yo te puedo decir, David, aviéntame 1000 atletas, los despachamos. Sí. Pero el mensaje que les quiero decir a la comunidad es el siguiente, que el costo de operar ordenada la federación es un costo muy elevado en tiempo, en dinero, en estrés, en emociones, pero prefiero pagar ese costo a seguir viviendo desorganizado. Okey. No, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad creo que, digo, ha sido muy constructivo esta charla. La vamos a estar trabajando, o sea, y vamos a estar trabajando muy de la mano con ustedes. Digo, la verdad son cosas que nos hacen ver realmente, hacer traslúcido lo que están haciendo ustedes y lo que a veces la comunidad de lifters no ve y que nada más por encima se deja llevar por cualquier comentario o por cualquier idea que por ahí publican. La verdad te damos muchas gracias por el tiempo que tomaste, Luis. No lo digo nada más de labios para afuera, sino de, yo creo que vamos a tener más entrevistas. Hay muchos detalles que queremos conocer más de la federación a profundidad, pero pues digo, sabemos que a veces los tiempos son un poquito reducidos. Vamos a trabajar sobre esos mismos tiempos, buscar agendas contigo y bueno, también con todo tu equipo, con toda la mesa, porque cada uno tiene que aportar para esa transparencia que está dando la federación. Entonces, pues por ahí también los estaremos buscando. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo. Nos despedimos de RIR, el podcast con más kilos del powerlifting. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. No se pierdan esto porque es el Meganat y estará muy chingón. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias, güey.